Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Holemans y soy el fundador de la agencia El Laboratorio. Voy a intentar contaros en estos 10 minutos cómo ha sido mi viaje desde que yo empecé a ser ornitólogo. Esa fotografía que veis ahí lo representa. Es una fotografía tomada por Marc Cardona, pertenece a un proyecto titulado Tu otra vida y se nos preguntaba a determinados profesionales de la publicidad, el periodismo, la televisión, etcétera, qué habríamos sido en otra vida de no ser lo que somos. Yo habría sido ornitólogo. Voy a tratar de contaros cómo funciona mi viaje desde la ornitología cuando yo tenía 11 años hasta hoy, que tengo bastantes más. Y me dedico a la publicidad. A ver, cuando yo era pequeñito iba al cole con un chico, sus padres estaban separados y cada verano él iba a visitar a su padre que vivía en un pueblito de la provincia de Burgos que se llama Poza de la Sal. En Poza de la Sal había nacido un famoso naturalista que hacía unos programas de televisión fantásticos que se llamaba El hombre y la tierra. Probablemente, no sé si los habréis visto en directo, es muy difícil, pero tal vez hayáis oído hablar de él. Era un hombre que comunicaba con una pasión extraordinaria y lo cierto es que el padre de mi amigo y Félix Rodríguez de la Fuente salían a cazar con halcones, con azores, iban a cazar perdices, conejos, lo que fuera. El hecho es que Darío, cuando regresaba, después de las vacaciones de verano, venía con una pequeña rapaz metida dentro de una caja de cartón, una caja de zapatos. Era, por supuesto, un pollo que habían cogido del nido ese año y era un pequeño mochuelo, un pequeño autillo. Y para mí, el primer día del cole significaba encontrarme con la gran sorpresa de qué habría traído Darío ese año de Poza de la Sal. Cuando abría la cajita de cartón y veía esos dos ojos redondos amarillos del mochuelo, ese día cambió mi vida, literalmente. Cuando alguien te mira de esa manera, eso lo aprendí mucho más tarde, transforma tu vida. La primera vez que alguien me miró así, era un mochuelo, y decidí que eso era a lo que yo me iba a dedicar. Eso era la gran pasión de mi vida. Por otro lado, yo tenía una enorme influencia también de mi padre. Este cuadro está pintado por mi padre. Mi padre era un pintor flamenco, flamenco de Bélgica, no flamenco de Cádiz. Y como podéis ver, está firmado ahí abajo y pone Karel Holemans. Mi padre estaba preocupado por las formas que adquirían las nubes, por cómo son los cúmulos, cómo son los nimbos, cómo son esas neblinas. Ahí veis diferentes planos de profundidad en el que él velaba las montañas para dar la sensación de que hay distancia. Y bueno, era un pintor bastante bueno, se dedicaba a eso y sus cuadros están colgados en varios museos europeos. Claro, cuando tu padre se dedica a mirar las nubes, y no se preocupa por la bolsa, no se preocupa por cómo va su negocio, su frutería o cómo van los edificios que diseña, pues si es arquitecto, te aseguro que tu infancia es un poquito distinta. Yo mirando al cielo por los pájaros, mi padre mirando al cielo por las nubes, ¿no? Yo me sentía un poco así, me sentía atrapado entre dos obsesiones. Una era la obsesión por la belleza. Con mi padre yo solía ver los anuncios en la televisión y él me hablaba de la paleta de color, de los encuadres, de la belleza. Y realmente aprendí a descubrir que en la publicidad contenía perlas de belleza, destellos de inteligencia, chispazos de emoción que yo, de no haber sido porque mi padre miraba las nubes, pues probablemente no los hubiera visto. Y entonces estaba así. Por un lado, tiraba de mí el mundo de la belleza, el mundo de la creatividad, y veía que posiblemente de ahí podía ganarme la vida. Y por otro lado, me tiraba de la ornitología, que era lo que realmente me hacía feliz, lo que era verdaderamente mi obsesión, pero que dudaba mucho de que eso pudiera algún día permitirme ganarme la vida, ¿no? Por lo tanto, decidí mantener los dos caminos paralelos, comencé a estudiar en la universidad y acabé en una agencia de publicidad. Y bueno, el Mundo Today lo explica de esta manera tan divertida, pero verdaderamente el cliché del creativo publicitario ha existido. Probablemente no exista tanto todavía, pero ha existido. Para mí era un lugar un poco intimidante. Yo acababa de llegar, trataba de abrirme paso, trataba de entender de qué modo eso podía hacerme tan feliz como los pájaros.
pero era un poco intimidante. Todo el mundo estaba tratando de presumir mucho y de decir cuántos premios había ganado y de ser más inteligente que en sus intervenciones que tú, de contar el chiste más agudo. Verdaderamente era muy agotador, muy, muy agotador. Y yo, que tanto la ornitología como la creatividad son dos actividades bastante solitarias o bastante que para mí, a mí me piden mucha intimidad, ¿no? Cuando estás viendo pájaros en el campo, lo que quieres es silencio, sentir a tu alrededor los sonidos, no asustar al pájaro. Y lo mismo ocurre con las ideas, ¿no? Cuando quieres concentrarte, tienes que sentarte, poner tu música favorita y no hacer mucho ruido mental para no asustar a las ideas, para que éstas vengan, para que éstas se convoquen. Así que decidí fundar mi propia agencia. Esta es la imagen del laboratorio. Este es un anuncio que hicimos cuando llevábamos 10 años trabajando y bueno, esto es un poco lo que yo quería mostrar, ¿no? Esto es un obrador pequeñito, somos unos cuantos ratones, cada uno, hay un aparente caos, pero cada uno sabe lo que tiene que hacer y fundamentalmente yo aquí aprendí unas cuantas cosas. Aprendí a creer en mí, que eso es el mejor aprendizaje que nadie puede tener. Una autoestima suficiente es la mejor herencia que un padre puede dejar a su hijo y que un profesional puede tener, una persona puede tener. Y luego aprendí también a trabajar en equipo, es decir, a respetar la autoestima de los demás, ¿no? Tratar de movilizar y de conseguir que la gente confiara en sí misma. Y que eso lo compartiera abiertamente sin esa intimidación que yo sentía cuando entré en la agencia. Y es aquí cuando empezaron los verdaderos aprendizajes, y esta es quizá la parte más académica de esta exposición. Yo aprendí que tu audiencia crea más y mejor contenido que tú, pero además con una distancia sideral. La capacidad que tienen los cientos de miles, los cientos de millones de internautas de producir contenido es tan colosalmente grande que desde luego no toda es brillante, pero la que es brillante es más brillante que la que tú eres capaz de hacer desde la agencia. Entonces, tienes que entender, como antes las agencias teníamos como el monopolio de lo que era producir contenidos, ¿no? Hoy en día nosotros estamos compitiendo con los contenidos producidos por la gente. Aprendí también que no tienes derecho a interrumpir, tienes como mucho derecho a conectar, tienes casi el deber de hacerlo y la oportunidad de hacerlo cada vez que lanzas un contenido. Interrumpir no es algo que mole. Tú quieres caerle bien a alguien, lo último que vas a hacer es ir a interrumpir su conversación con otro, ir a inmiscuirte en su vida. Respeta el tiempo de los demás y no jodas. Es decir, cuando estés trabajando para un cliente tuyo, piensa que fundamentalmente trabajas para tu cliente porque es quien te paga, pero quien va a consumir el contenido es la gente. Respeta su tiempo. Yo personalmente tengo ad blockers en todos mis dispositivos, pago una televisión por cable para que no me fastidien con anuncios que no quiero ver, grabo los programas que me interesan y paso los anuncios rápido para no verlos, porque la gran mayoría son verdadera basura. Y fundamentalmente no eres Montoro, eres un creativo y tú no creas impuestos. La publicidad ha sido con demasiada frecuencia un impuesto que tienes que pagar por consumir los contenidos de un modo gratuito, por ver la televisión gratuita, por navegar en Internet gratuitamente. La publicidad no puede ser un impuesto. La publicidad tiene que ser lo suficientemente atractiva como para que sea deseada, ¿no? Y bueno, por último, este dibujo está colgado en mi despacho, es un dibujo puntillista de un director de arte, se llama Fernando Alcázar, buen amigo mío, trabaja en Macán, Barcelona, y ha hecho una tipografía con letras. Esta es la C de Cernícalo y también la C de Carlos, ¿no? Yo personalmente me considero a mí mismo un cernícalo, porque ha sido siempre mi ave favorita. Cuando abría la caja de zapatos, esos ojos que me miraban eran el cernícalo. Y esta es la tesis final, ¿no? Las obsesiones. Olvídate de la teoría y concéntrate en tus obsesiones. La obsesión es una palabra denostada. La obsesión es una palabra que se suele hablar de ella en términos negativos, pero la obsesión es aquello de lo que tú estás hecho. Tu material interior son tus obsesiones y de ese material interior es del que tú te vas a nutrir para llevar a cabo y sacar adelante tu trabajo. O sea,
seáis tarabillas, cernícalos, zampullines o cogujadas, que tengáis mucha suerte y que tengáis un buen vuelo y que este vuelo os lleve muy lejos. Muchísimas gracias.